Este es el ministerio El amor de Dios es para ti. Bienvenidos al programa Verdades Eternas, en donde estamos analizando en profundidad y amplitud el Evangelio del apóstol Juan. Hoy vamos a ver tres temas principales: contexto canónico, contexto lingüístico y estructura literaria según el griego koiné. Contexto canónico del Evangelio de Juan. El contexto canónico del Evangelio de Juan se refiere a su ubicación dentro del Nuevo Testamento, sus relaciones con otros textos y otros evangelios y el papel único que desempeña en la narrativa global de la Escritura. Este contexto canónico es esencial para entender el mensaje teológico de Juan y su función dentro del cristianismo primitivo. A continuación se detallan algunos puntos claves. Número 1. Ubicación en el Nuevo Testamento. El Evangelio de Juan es el cuarto evangelio en el canon del Nuevo Testamento, colocándose después de los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Esta colocación resalta que, aunque comparte el tema central de la vida, muerte y resurrección de Jesús, Juan tiene un enfoque teológico y literario distinto. Su presentación de la identidad divina de Jesús y su énfasis en su relación con el Padre destacan su singularidad dentro de los evangelios. A diferencia de los sinópticos, que se centran más en la acción de Jesús y en su interacción con las multitudes, Juan ofrece una reflexión más profunda sobre la naturaleza divina de Cristo y su misión en el mundo. 2. Relación con los evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, son llamados así debido a su similitud en términos de contenido, estructura y perspectiva. Sin embargo, el Evangelio de Juan se distingue significativamente en su enfoque. Los sinópticos se centran en la narrativa de la vida de Jesús, en particular su ministerio público en Galilea y su énfasis en los milagros y las parábolas. En contraste, Juan ofrece una visión más profunda y teológica de los eventos de la vida de Jesús, diferente en cronología y detalles. Por ejemplo, Juan no incluye parábolas como los otros evangelios, sino que usa discursos extensos y declaraciones simbólicas de Jesús para revelar su identidad. Por ejemplo, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, etc. Además, el ministerio público de Jesús en Juan se desarrolla principalmente en Jerusalén, mientras que los sinópticos se centran en Galilea. Esta diferencia no significa contradicciones, sino que refleja enfoques complementarios de los mismos eventos. Punto 3. Teología cristocéntrica y la divinidad de Jesús. El Evangelio de Juan enfatiza de manera única la divinidad de Jesucristo desde el primer versículo, donde se presenta a Jesús como el Logos. Capítulo 1, versos 1 al 18. Este enfoque cristocéntrico hace de Juan el Evangelio más claro en cuanto a la identidad de Jesús como el Hijo de Dios y Dios mismo, mientras que los otros evangelios muestran a Jesús como el Mesías y el Hijo del Hombre. Juan profundiza en el concepto del Verbo divino encarnado, mostrando a Jesús como la revelación plena de Dios en la historia humana. La teología de la encarnación es central en Juan, donde se presenta a Jesús no solo como un maestro o profeta, sino como Dios hecho carne. Versículo 14. 4. Propósito y mensaje central. Juan mismo declara el propósito de su evangelio en Juan capítulo 20, verso 21, donde afirma que escribe para que los lectores crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. Este propósito teológico define el mensaje central del evangelio, que es la revelación de Jesús como el camino hacia la salvación.
Mientras que los sinópticos enfatizan el reino de Dios, Juan subraya el tema de la vida eterna disponible a través de la fe en Jesús. Además, Juan se enfoca en las relaciones personales entre Jesús y sus seguidores, destacando el nuevo pacto basado en la fe y la comunión con Dios a través de Cristo. Este evangelio se enfatiza la inseparable unión entre el Padre y el Hijo, así como la promesa del Espíritu Santo como consolador y guía para los creyentes. Juan capítulo 14 al 16. Punto 5. El Espíritu Santo y la misión del cristianismo. Una característica definitiva y distintiva del Evangelio de Juan es su enseñanza sobre el Espíritu Santo, a diferencia de los sinópticos que mencionan el Espíritu en el contexto de la unción de Jesús y su poder para realizar milagros. Juan presenta al Espíritu Santo de manera más teológica y esencial para la vida del cristiano. En los capítulos 14 al 16, Jesús promete que el Paracletos, el Espíritu Santo, será enviado para guiar, enseñar y consolar a los creyentes. Este énfasis resalta el rol del Espíritu Santo y la vida de la iglesia primitiva en la vida de cada cristiano, un tema que será más desarrollado en las epístolas y en los hechos de los apóstoles. Punto 6. El Yo Soy de Jesús. Uno de los elementos más distintivos de Juan es la serie de declaraciones de Jesús que comienzan con Yo Soy. Estas declaraciones no solo expresan la identidad de Jesús de manera única, sino que también invita a la reflexión sobre su relación con Dios y su papel en la salvación humana. Ejemplos incluyen: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la resurrección en la vida, entre otras. Estas afirmaciones vinculan a Jesús directamente con los atributos divinos y con la revelación de Dios en el Antiguo Testamento, donde Yahweh se revela como el Yo Soy, Éxodo capítulo 3, verso 14. 7. El Evangelio de Juan y la iglesia primitiva. Finalmente, el contexto canónico del Evangelio de Juan también refleja su lugar dentro de la iglesia primitiva. En un momento en que el cristianismo comenzaba a separarse del judaísmo y enfrentaba desafíos de oposición religiosa, tanto judía como romana, el Evangelio de Juan proporciona una defensa teológica robusta de la identidad de Cristo frente a las herejías y falsos maestros como los gnósticos. El Evangelio presenta a Jesús no solo como el Mesías esperado, sino como el Hijo de Dios eterno que revela la verdad y la vida eterna para todos los pueblos. En conclusión, el Evangelio de Juan ocupa una posición crucial en el contexto canónico del Nuevo Testamento, proporcionando una comprensión más profunda de la identidad divina de Jesús, el significado de su muerte y resurrección y la revelación salvadora entre Dios y los creyentes. Su énfasis en la divinidad de Cristo, la fe como medio de salvación y el papel del Espíritu Santo hace de Juan un texto teológicamente denso y fundamental para la comprensión cristiana. Este Evangelio no solo complementa los relatos sinópticos, sino que también ofrece un enfoque único, que resalta la revelación de Dios en Jesucristo y su obra redentora. Contexto lingüístico. El contexto lingüístico del Evangelio de Juan es crucial para entender no solo su mensaje teológico, sino también la manera en que las palabras y las expresiones son utilizadas para transmitir la idea divina de Jesús y su misión redentora. Este contexto lingüístico abarca diversos aspectos, como el idioma original del Evangelio, la influencia de la cultura griega, el uso de imágenes simbólicas y la manera en que las estructuras literarias transmiten un significado profundo. A continuación se exploran estos puntos de manera profunda. 1. Idioma original, griego koiné. El Evangelio de Juan fue escrito en griego koiné, la forma común del griego utilizada en el mundo del Imperio Romano en el siglo I. Aunque
El hebreo y arameo eran las lenguas habladas por Jesús y los apóstoles en la vida cotidiana. El griego koiné se había convertido en la lengua franca del mundo mediterráneo debido a las conquistas de Alejandro Magno y la posterior expansión del Imperio Romano. Este idioma era esencial y accesible para una audiencia amplia, lo que permitió que el mensaje de Juan se difundiera más allá de los límites del judaísmo y alcanzara también a los gentiles. El griego koiné en el que fue escrito el Evangelio no es el griego clásico literario que se utilizaba en las obras filosóficas y literarias anteriores, sino un griego más accesible y coloquial, pero con una rica capacidad para expresar ideas profundas. El uso de este idioma facilita la universalidad del mensaje cristiano, permitiendo que las enseñanzas de Jesús llegaran a personas de diferentes contextos culturales y lingüísticos. 2. El uso del logos. Uno de los aspectos lingüísticos más revelantes del Evangelio de Juan es su uso del término logos en el primer versículo de su Evangelio. En el principio era el logos, y el logos estaba con Dios, y el logo era Dios. Versículo 1 de su Evangelio. El concepto de logos tenía profundas implicaciones tanto en la filosofía griega como en la teología judía. En la filosofía griega, especialmente en los pensadores como Heráclito y Filón de Alejandría, el logos se entendía como un principio racional, una especie de razón o lógica divina que ordena el cosmos. En el contexto del pensamiento helenístico, el logos era visto como una fuerza impersonal. En la tradición judía, el logos puede ser asociado con el dabar de Dios, la palabra de Dios, especialmente en textos como el libro de la sabiduría y el Talmud, donde la palabra es vista como mediadora de la creación y revelación divina. Juan, al utilizar logos, adapta este término para identificar a Jesucristo como la manifestación personal de Dios en la historia humana. De este modo, Juan conecta el concepto filosófico del logos con la teología cristiana, presentando a Jesús no solo como un mensajero de Dios, sino como el mismo Dios encarnado. 3. El uso de imágenes simbólicas y metáforas. Juan hace un uso extensivo de imágenes simbólicas y metafóricas para transmitir la identidad de Jesús y su misión salvadora. Algunas de las más conocidas incluyen: yo soy el pan de vida, capítulo 6, verso 35. Yo soy la luz del mundo, capítulo 8, verso 12. Yo soy la puerta, capítulo 10, verso 9. Yo soy el buen pastor, capítulo 10, verso 11. Yo soy la resurrección y la vida, capítulo 11, verso 25. Yo soy el camino, la verdad y la vida, capítulo 14, verso 6. Yo soy la vid verdadera, capítulo 15, verso 1. Cada una de estas declaraciones utiliza un símbolo o metáfora relacionada con aspectos comunes de la vida cotidiana para expresar profundidades espirituales. Por ejemplo, el pan en la cultura judía es un símbolo de sustento y provisión divina, y al identificarse con el pan de vida, Jesús está diciendo que Él es el sustento espiritual esencial para la vida eterna. Las declaraciones de yo soy también remiten a la autorrevelación de Dios en el Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 3, verso 14, yo soy el que soy, lo que refuerza la divinidad de Jesús. Este uso de metáforas permite que el Evangelio sea accesible y comprensible, mientras que, al mismo tiempo, invita a una reflexión más profunda sobre la realidad espiritual y la identidad divina de Jesús. 4. El uso de la palabra fe. Pistis. En el Evangelio de Juan, el concepto de fe, en griego pistis, ocupa un lugar central. A diferencia de los otros evangelios, que enfatizan los milagros como una evidencia de la identidad de Jesús, Juan resalta que la fe en Jesús es el medio por el cual las personas reciben la vida eterna. La palabra fe aparece repetidamente, con énfasis en que es la respuesta adecuada al testimonio de Jesús. Jesús constantemente invita a las personas a creer en Él y, a través de esa fe,
obtener la salvación. Juan 3:16, capítulo 6, verso 47 y capítulo 11, verso 25 y 26. 5. Contraste entre la luz y tinieblas. El Evangelio de Juan utiliza la luz como una metáfora central para la revelación divina y la salvación traída por Jesús, mientras que las tinieblas representan la ignorancia, el pecado y la oposición a Dios. Desde el principio del Evangelio, Jesús es presentado como la luz que brilla en las tinieblas, versículo 5, capítulo 1, y a lo largo del texto se presenta el contraste entre la luz, Jesús, y la oscuridad, el mundo y sus sistemas de opresión. Este tema del contraste entre la luz y las tinieblas también tiene un aspecto lingüístico interesante, ya que en griego la palabra phos, luz, se asocia con la revelación divina y el entendimiento espiritual, mientras que skotos, tinieblas, denota la falta de comprensión y la alienación de Dios. 6. El lenguaje de la vida eterna. El concepto de vida eterna es fundamental en Juan. En griego, la palabra zoe se utiliza para referirse a una vida plena más allá de la existencia física e implica una relación transformadora con Dios. A lo largo del Evangelio, la vida eterna no es solo una promesa futura, sino una realidad presente para aquellos que creen en Jesús como el Hijo de Dios. Juan capítulo 5, verso 24 y 17, verso 3. Este uso de zoe resalta la dimensión espiritual de la salvación, que es inmediata y continua en la vida del creyente. 7. Estructura literaria y el simbolismo numérico. El Evangelio de Juan también presenta una estructura literaria y un simbolismo numérico que resalta su mensaje teológico. Un ejemplo de esto es el uso frecuente del número 7. Juan menciona 7 signos, milagros, de Jesús que apuntan a su identidad divina, y también usa 7 declaraciones, yo soy, para definir su misión y personaje. El número 7 tiene una fuerte resonancia simbólica en la tradición judía, asociándose con la plenitud y la perfección divina. En conclusión, el contexto lingüístico del Evangelio de Juan juega un papel fundamental en la transmisión de su mensaje teológico. El uso del griego koiné, las metáforas y las imágenes simbólicas y la estructura literaria única del Evangelio no solo enriquece su narrativa, sino que permite que los lectores profundicen en la identidad divina de Jesús y el camino de salvación que Él ofrece. Cada término y cada expresión está cargada de significado teológico que, al ser entendido dentro de su contexto lingüístico, revela la profundidad relación entre Jesús y el Padre y su misión redentora para el mundo. Estructura literaria según el griego koiné. La estructura literaria del Evangelio de Juan en griego koiné se caracteriza por un enfoque teológico y estilístico único que difiere en varios aspectos de los otros evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. A continuación, se describen los elementos clave de esta estructura literaria, teniendo en cuenta las características del griego koiné en el que fue escrito y cómo esto influye en la transmisión del mensaje teológico y narrativo. Número 1. Prólogo. Versículos 1 al 18. El prólogo del Evangelio de Juan es fundamental no solo para la estructura literaria, sino también para la introducción teológica del Evangelio. Este pasaje escrito en un estilo poético y cargado de símbolos filosóficos y teológicos introduce conceptos claves como el logos, palabra, la encarnación de Cristo y la luz que brilla en las tinieblas. El uso del griego koiné en este contexto es elegante y reflexivo, utilizando una estructura paralela para destacar la relación entre el logos, Dios y el mundo. Esta introducción establece el tono para el resto del Evangelio, mostrando que el logos no es solo una idea filosófica, sino que se personifica en Jesús,
quien trae la revelación divina a los seres humanos. 2. La organización en torno a los signos. El Evangelio de Juan está estructurado en torno a 7 signos, milagros, que Jesús realiza, cada uno de los cuales tiene una carga simbólica profunda que revela su identidad como el Hijo de Dios y Mesías. Estos signos son narrados de forma que no solo muestran el poder de Jesús, sino también su autoridad divina. Los 7 signos incluyen: 1. Transformación del agua en vino. Capítulo 2, verso 1 al 11. 2. Sanación del hijo de un oficial. Capítulo 4, versos 46 al 54. Sanación de un paralítico en Betesda. Capítulo 5, versos 1 al 15. Multiplicación de los panes y los peces. Capítulo 6, versos 1 al 14. Caminar sobre el agua. Capítulo 6, versos 16 al 21. Sanación del ciego de nacimiento. Capítulo 9, versículo 1 al 12. Resurrección de Lázaro. Capítulo 11, del 1 al 44. Estos milagros no solo son eventos asombrosos, sino que están estructurados en un patrón narrativo que guía al lector a través de un proceso progresivo de revelación. Cada signo revela algo sobre la identidad de Jesús, culminando con la resurrección de Lázaro como la manifestación definitiva de su poder sobre la muerte. 3. Ciclos de los yo soy. El Evangelio de Juan, Jesús hace 7 declaraciones de yo soy, las cuales son una parte esencial de su identidad y misión. Estas declaraciones son: yo soy el pan de vida, capítulo 6, 35. Yo soy la luz del mundo, capítulo 8, verso 12. Yo soy la puerta de las ovejas, capítulo 10, verso 9. Yo soy el buen pastor, capítulo 10, verso 11. Yo soy la resurrección y la vida, capítulo 11, verso 25. Yo soy el camino, la verdad y la vida, capítulo 14, verso 6. Yo soy la vida, la vid verdadera, capítulo 15, verso 1. Estas declaraciones no solo revelan la identidad de Jesús desde un punto de vista teológico, sino que también crean una estructura literaria que organiza el Evangelio de manera clara. Cada yo soy introduce una enseñanza profunda y simbólica relacionada con aspectos claves de la salvación y la relación con Dios. 4. El uso de contrastes entre luz y tiniebla. La luz y las tinieblas son temas recurrentes que atraviesan toda la narrativa del Evangelio. Este contraste se presenta de manera clara y simbólica, destacando la oposición entre Jesús, la luz, y el mundo caído, las tinieblas. Desde el prólogo, capítulo 1, verso 5, hasta la pasión de Jesús, este símbolo se utiliza para ilustrar la revelación divina de la salvación frente a la resistencia humana al mensaje de Jesús. En cuanto a la estructura literaria, las tinieblas representan la oposición a la voluntad de Dios y el rechazo al logos, mientras que la luz es la revelación de la verdad divina. Este contraste proporciona una dimensión espiritual a la narración y establece una clara separación entre los seguidores de Jesús y aquellos que lo rechazan. 5. Diálogos y monólogos. Una característica distintiva del Evangelio de Juan es la intensificación de los diálogos entre Jesús y diversas personas como Nicodemo, capítulo 3, la mujer samaritana, capítulo 4, los fariseos, capítulo 8 y Pilato, capítulo 18. Estos diálogos tienen un carácter teológico profundo, donde las preguntas y respuestas no solo buscan una conversación, sino también revelar la naturaleza divina de Jesús. En estos diálogos, Jesús utiliza muchas veces la técnica de preguntar y responder de manera simbólica o paradoxal, como en Juan capítulo 3, cuando habla Nicodemo sobre el nuevo nacimiento y el reino de Dios, un concepto que va más allá de la comprensión humana inmediata. Los monólogos de Jesús, como en Juan capítulo 14 al 17, también son fundamentales para su mensaje teológico. Estos discursos, especialmente el discurso de despedida,
ofrece una visión profunda de su relación con el Padre y el Espíritu Santo y su preparación para su muerte y resurrección. Punto 6. El uso del simbolismo numérico, el número 7. El Evangelio de Juan se estructura de manera simbólica en torno a números, especialmente el número 7, que tiene una connotación de completitud o perfección divina en la tradición judía. Algunos ejemplos son 7 milagros o signos, 7 declaraciones de yo soy, 7 discursos importantes de Jesús. El número 7 se presenta repetidamente en varios momentos claves del Evangelio y su uso subraya el carácter completo y perfecto de la revelación de Jesús. 7. El clímax narrativo, la pasión y la resurrección. El Evangelio de Juan culmina en la pasión, muerte y resurrección de Jesús, las cuales son presentadas como una estructura literaria, teológica y reflexiva. A diferencia de los otros evangelios, Juan dedica más tiempo a los eventos de la pasión, haciendo hincapié en los aspectos teológicos de la muerte de Jesús como expresión suprema del amor de Dios. El arresto de Jesús, su juicio ante Pilato, su crucifixión y resurrección son tratados con gran detalle y el evangelista utiliza una narración sin freno que avanza con una claridad profética y teológica, enfocándose no solo en los eventos, sino en su significado para la humanidad. En conclusión, la estructura literaria del Evangelio de Juan, escrita en griego koiné, está cuidadosamente diseñada para revelar la identidad divina de Jesús a través de los 7 signos, los discursos teológicos, los diálogos profundos, el simbolismo del número 7 y la exaltación de la muerte y resurrección de Jesús. Juan presenta a Jesús como el Logos eterno, la luz del mundo y el camino, la verdad y la vida. Todo esto se articula en una estructura literaria única que invita a una reflexión profunda sobre la relación de los creyentes con Dios a través de Jesucristo. Hasta aquí este análisis del contexto canónico, contexto lingüístico y estructura literaria según el griego koiné. En el próximo video veremos ya el género literario del Evangelio de Juan. Recuerda, este es el ministerio El amor de Dios es para ti en su programa Verdades Eternas. Que el Señor Jesucristo te bendiga y nos vemos en el próximo video. Bendiciones.